Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contento y muy atareado preparando un poco todos los detalles de la conferencia que vamos a tener en muy pocos días sobre cérvico-braquialgias. En principio quería contarte algunas cosas como para que te vayas preparando para esa conferencia, para saber un poco más hacia dónde vamos a apuntar y además incluso para que vayas preparando ya preguntas que nos puedes hacer en la conferencia. Digamos que el objetivo de esta conferencia es tratar la causa de las cérvico-braquialgias. O sea, yo no creo que te hayas apuntado para ver un tratamiento más sobre cérvico-braquialgias, un poco más de lo mismo, sino realmente entender qué es tratar la causa de las cérvico-braquialgias. ¿Por qué? Porque en general la mayoría de los protocolos, los tratamientos, apuntan a tratar síntomas sobre la cérvico-braquialgia o tratar una parte de lo que tiene que ver con la causa de ellas. Pero realmente nosotros queremos hacer un planteo para entender lo que realmente sería tratar la verdadera causa de las cérvico-braquialgias. Por eso yo creo que no hace falta que yo te dé demasiados protocolos de tratamiento de la cérvico-braquialgia porque tú ya debes conocer unos cuantos que los estás aplicando, pero realmente te darás cuenta que los resultados no son todo lo que tú deseas, ¿no? O sea, sabes que hay limitaciones con los planteos tradicionales de tratamiento para las cérvico-braquialgias. Entonces, esos tratamientos que tú seguramente estás aplicando hoy, los vas a dejar de aplicar seguramente el día de mañana después de escuchar esta conferencia y entender todo lo que se puede hacer para realmente tratar las causas de las cérvico-braquialgias. Entonces, una de las claves para entender cómo tratar la causa de la cérvico-braquialgia es ver un poco lo que hay detrás de la patología. ¿Por qué? Porque como base, ¿qué entendemos por causa de cérvico-braquialgias? Si nos quedamos con la idea convencional, es ver si hay una hernia discal que la puede estar provocando, si hay una rectificación, una artrosis que puede estar irritando los nervios o comprimiendo los vasos y a partir de ahí generar la irradiación hacia el miembro superior. A partir de ahí también nosotros para resolver una cérvico-braquialgia podemos agregar algunos test clínicos que van a estar en la misma línea, que van un poco a comprobar, a ver, a lo mejor por test de compresión, a ver si realmente esa hernia está tocando los nervios y realmente creemos que esa es la causa de la cérvico-braquialgia, o si con el test de Addison, por ejemplo, como para ver si hay una compresión circulatoria que está generando la cérvico-braquialgia. Pero siempre nos quedamos en el sector limitado a esas cervicales, sobre todo a las cervicales bajas y a la zona de la charnela, si hay una patología concreta en ese sector. Y realmente nos estamos perdiendo la mayor parte del problema. O sea, realmente con mirar solamente el sector, la zona localizada donde supuestamente está el origen, a veces ni siquiera encontramos el origen. Porque sí, puede ser que haya una hernia, puede ser que haya una artrosis o una rectificación, pero no necesariamente eso es lo que está generando la cérvico-braquialgia, porque simplemente estamos observando el cuerpo a nivel articular y local. Y entonces, si nosotros observamos el cuerpo a nivel articular y local, solo vamos a tener recursos locales y sintomáticos. Es muy improbable que podamos aplicar técnicas causales si solo observamos lo local, la patología orgánica y nos quedamos simplemente con los síntomas que se presentan alrededor de ella. Lo que nosotros te proponemos es ver lo que hay detrás de la patología. Y para ver lo que hay detrás de la patología, la clave es mirar el cuerpo globalmente. Hay que entender la biomecánica. La biomecánica analítica, la biomecánica que conocemos, no la estamos discutiendo en ningún momento como no discutimos la patología, pero sí creemos que eso es una parte muy pequeña del problema. Nosotros proponemos entender una biomecánica global. Una biomecánica que tiene en cuenta el cuerpo de manera global, o sea, que ve el cuerpo en su totalidad y ve las relaciones entre las distintas partes del cuerpo. Digamos que
para poder entender la biomecánica global, la clave es entender las cadenas miofaciales. O sea, realmente los que trabajamos con el cuerpo desde sus aspectos biomecánicos, si realmente queremos ser causales y globales, tenemos que entender cómo funcionan las cadenas miofaciales para entender las distintas conexiones entre todas las partes del cuerpo y así darnos cuenta que una cervicobraquialgia puede tener su origen a lo mejor en una zona external, puede tener su origen en la zona pélvica, ¿sí? Incluso a niveles mucho más alejados. Pero de todas maneras es clave entender el funcionamiento del cuerpo a partir de las cadenas miofaciales. Eso es lo principal que vamos a tratar en este seminario. Entonces, vamos a ver la patología desde otro punto de vista, ¿sí? Vamos a ver lo que hay detrás de la patología orgánica. Vamos a enseñarte cómo trabajar en otro contexto, no solamente en un contexto analítico y sintomático, sino en un contexto global y causal. Para ello vamos a desarrollar un poco cómo funcionan las cadenas, por lo menos para entender cómo funcionan en lo que tiene que ver con esta patología de la que vamos a hablar ahora, que es la cervicobraquialgia. Pero además la clave para que todo esto tenga sentido es el diagnóstico. Y me dirás, bueno, el diagnóstico es algo de lo que nosotros partimos, nosotros sabemos el diagnóstico médico, o sea, justamente si hay una artrosis, si hay una hernia, además lo comprobamos con test clínicos, ¿sí? Los test un poco que te comentaba antes, para verificar siempre el sector pequeñito. No, a nosotros nos interesa el diagnóstico biomecánico global, o sea, entender las cadenas, entender cómo funcionan las cadenas, pero no para llenarnos de teoría, entender cómo funcionan las cadenas para encontrar la causa de la patología, y en este caso la causa de las cervicobraquialgias. Entonces, en el seminario vamos fundamentalmente a apuntar a estas cosas, a estas y mucho más, pero vamos a partir de estas bases: contexto global, biomecánica global, lo que hay detrás de la patología y aprender a hacer un diagnóstico global. Entonces, en pocos días más te vas a enterar de todo esto. Te pido que estés muy atento porque te voy a contar algunas cosas más antes del seminario que van a ser claves para poder entenderlo. Así que nos vemos en el seminario y no me falles. Hasta pronto.